Hola chicos, espero todos ustedes se encuentren muy bien. Los saluda su profesor Diego Martínez. El día de hoy continuaremos con el curso de Derecho 2 con el tema Derecho Familiar. ¿Qué es el derecho familiar? Es la rama del derecho civil que estudia las normas y regulaciones que atañen a las relaciones personales y patrimoniales de todo núcleo familiar. Dicho de otro modo, es el derecho aplicado a los asuntos e intereses de la familia, comprendida como núcleo de la sociedad. Para entender un poquito más qué es el derecho familiar, pues debemos de tener el concepto de lo que es la familia. Se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. La familia es la célula principal de la sociedad, es donde se aprenden los valores y la práctica de estos. Constituye la base para el desarrollo y progreso de la sociedad. Una familia extendida puede incluir abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines. ¿Cómo puede iniciar una familia? La familia comienza con un matrimonio o quizá con la opción del concubinato. ¿Qué es el matrimonio? En el pasado, se trataba exclusivamente de la unión de un hombre y una mujer, que se concreta a través de determinados ritos o trámites legales. En los últimos años, cada vez más estados han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que esta unión conyugal ha dejado de ser patrimonio de la heterosexualidad. Concubinato. Es un hecho jurídico que consiste en la unión de dos personas, hecho de vivir juntas y tener relaciones sexuales sin estar casados entre sí, sin impedimento de conformidad a la ley. Muchos de nosotros conocemos el concubinato como la unión libre. En el matrimonio hay una cuestión muy importante, la cual es el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Pero qué es esto? Es el sistema que rige las relaciones patrimoniales de los cónyuges entre sí. En otras palabras, es el sistema según el cual se administra la economía y bienes, los dineros de un matrimonio. Son todas esas cuestiones de ganancia cuando ya te casaste. Quizá tu pareja trabaja y tú también y están generando una riqueza mayor y por lo cual deben de elegir un régimen patrimonial. Entre ellos están la sociedad conyugal, la separación total de bienes y la participación en los gananciales. Este tema lo vamos a ver más claro en las clases virtuales. Es por eso que deben de investigar un poquito más sobre este tema. ¿Por qué? Porque hay algo muy curioso. Cuando existe un divorcio entre las parejas, esta cuestión del régimen patrimonial es el mayor conflicto que puede existir. Pueden durar los divorcios muchísimo tiempo porque estas partes en el divorcio, las parejas en el divorcio, pues nunca deciden. Se pelean por todos los bienes y así es un conflicto mayor. El divorcio. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitudes de contraer otro. Hay diferentes tipos de divorcio. El divorcio incausado, el divorcio voluntario y el divorcio administrativo. Al igual, este tema, sus características las vamos a ver más detalladamente en clase virtual. Obligación de los padres a sus menores hijos. ¿Cuáles son esas obligaciones que tienen los padres hacia sus hijos, vivan o no vivan con ellos? La patria potestad, la guardia y custodia, la pensión alimenticia y la convivencia. Revisaremos cada una de estas obligaciones que se dan después de un divorcio, de una separación de la pareja. Patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Artículo 4.203. La patria potestad comprende la representación legal y la protección integral del menor en su aspecto físico, psicológico y moral, social, su guardia y custodia, la administración de sus bienes y el derecho de corrección.
¿Esto a qué se refiere? La patria potestad, aunque el menor no viva con sus padres, él no va a perder esa patria potestad. ¿Por qué? Porque él puede seguir decidiendo la cuestión de quizá médica hacia su menor, si se le tiene que suministrar algún medicamento y él decide que no sería bueno para la salud del menor, deben de respetar su decisión, aunque no vivan con él. Pero hay una forma de cómo perder esa patria potestad. ¿Y cuáles son? En casos de violencia familiar contra el menor. También por las actitudes perversas, sociópatas o enfermedad mental grave de quienes ejerzan la patria potestad. Y por último, por poner al menor en peligro de perder la vida. Esas son las formas de cómo perder la patria potestad de un padre. Artículo 4.228. Guardia y custodia en la patria potestad. ¿A qué se refiere esta cuestión de la guardia y custodia? Simplemente quién va a cuidar, con quién va a vivir ese menor, si con la madre o con el padre, porque mientras que los dos van a tener la patria potestad, pues el menor va a estar al resguardo de uno de los padres. Los que ejerzan la patria potestad comprenderán quién de ellos se hará cargo de la guardia y custodia del menor. Pueden ponerse de acuerdo. Si en su momento no llegaran a un acuerdo, el juez, atendiendo a los elementos de prueba con base en el resultado de las pruebas periciales en materia de psicología familiar que obran de practicárselos, y habiéndolo escuchado al niño, niña o adolescente, determinará a quién se le otorgará la guardia y custodia. El otorgamiento de la guardia y custodia de menores de 12 años quedará preferentemente al cuidado de la madre, atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Los mayores de 12 años elegirán con cuál de sus padres deberán hacer cargo de ellos. Si estos no eligen, el juez lo decidirá. En la resolución que ordene cuál de los padres ejercerá la guardia y custodia, se sujetará al interés superior del menor, velando en todo momento por la integridad física y mental de los hijos. Obligaciones alimentarias de los padres. ¿Qué pasa con esta situación de la obligación alimentaria? Esto lo tienen que cubrir en todo momento, pero en la situación de esta cuestión del divorcio, cuando ya se da la disolución del matrimonio, o quizás solamente se separaron, y uno de los padres, el cual no vive con el menor, pues tiene la obligación alimentaria, y esta tiene que cubrir ciertas cuestiones. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de ellos, la obligación recae en los ascendientes más próximos. Aspectos que comprenden los alimentos: la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica, recreación y los gastos de embarazo y parto, si en su caso se diera. ¿Qué es el derecho de convivencia? Al igual, esta cuestión es muy importante porque el padre que pierde la guardia y custodia no quiere decir que no va a convivir con su hijo. Él tiene todo el derecho de seguir conviviendo con su menor. El derecho que tienen los hijos menores a convivir con ambos progenitores, aun y cuando no vivan bajo el mismo techo o no se encuentren bajo la guardia y custodia de estos. El régimen de convivencia podrá realizarse mediante acuerdo de los padres. En caso de no llegar a un convenio, el juez determinará la convivencia del padre que no cuenta con la guardia y custodia, mencionando los días y horas de convivencia, siempre velando por el interés superior del menor. Y por último, la herencia. Una cuestión del derecho familiar sumamente importante. ¿Qué es la herencia? Es la sucesión de todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extingan por la muerte. La herencia se define por la voluntad del testador o por disposición de la ley. Cuando se maneja por voluntad del testador, existe lo que es un testamento y se lleva un juicio testamentario. ¿Qué es el testamento? Es el acto por el cual una persona llamada testador
o autor de la herencia expresa libremente su voluntad de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones y lo designa a determinadas personas para después de su muerte. Y cuando es por disposición de ley es porque no existe un testamento y se le llama intestamentario. Si una persona muere sin haber hecho un testamento, la ley establece quiénes heredan sus bienes, en primer lugar sus hijos y su esposa. También se puede dar el caso de la concubina o concubino, es decir, la persona con la que compartió su vida aunque no estaban casados, siempre y cuando ninguno de los dos esté casado con otra persona. Bueno chicos, actividad a desarrollar. Anotar en tu cuaderno los puntos más importantes de este video. Recuerden que tienen que investigar más sobre los temas que se mencionaron que se van a revisar en clase virtual. Por favor, háganlo. Pregunta a tu familia y amigos si alguna vez han tenido un problema sobre este tema y relaciónalo. Puedes decir en qué solución encontraron. Y pues de eso hablaremos en la clase virtual. Y por último, redacta mínimo 3 preguntas que surjan de algún supuesto que tú creas que pueda suceder. Haz volar tu imaginación, piensa a lo mejor en un suceso que tú creas que puede suceder y cuál sería la solución. Vamos a intentar dar soluciones jurídicas a todos esos conflictos. Recuerda que puedes utilizar mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas, infografías, videos, collage y audios, o cualquier otro ejemplo que tú puedas explicar en clase. Recuerda que lo más importante es de que tú aprendas. Hasta luego, que tengan bonito día.